of École Centrale without the S because it's a brand, so it's not a grammar error. So École Centrale consists of 5 schools in France and 3 schools overseas, which we'll present a little bit later. So the group of École Centrale is a brand. It's a grande école in the French sense, which means big as a prestige, reputation, influence, importance, ranking, but small as for the size of the students. We have not more than 3,000 students per school each year for each third, fourth, or fifth year, which we will explain later. But if you check the importance, the ranking, you'll see that we are among the best écoles d'ingénieurs, engineering grande école in France. So let's introduce ourselves. We represent the 5 schools. So today I'll start with my colleague from Centrale Supélec, who introduced herself. Yo hablaré más bien castellano. Yo soy Karina Morotti Delorme y represento a la Escuela Centrale Supélec, que es la fusión entre la antigua École Centrale Paris, que fue la primera de las 5, y una fusión con Supélec. Y con lo cual tenemos 3 campuses, que es la herencia entre los campuses de Supélec y el que fuera de Centrale Paris. Next, from Lyon. Thank you. My name is Julia Estlin. I work at the international office and I work at Centrale Lyon, which is located behind the Alps and the Massif Central by the mountains in the southeast of France. Soy Christophe Sior, represento École Centrale de Lille y soy profesor en control de sistemas. Okay, so I am from Centrale Nantes. I'm associate professor in control and optimization. My name is Ina Taralova. École Centrale de Nantes is near the Atlantic Ocean, and we represent also the 5th school, which is Centrale Marseille, located, as the word says, in the south of France, very big harbor, different specialty for each school, which we will present later. And the new campus in Nice is going to open soon, belonging also to Centrale Marseille. So the specificity of the Grande École, as you can read on the slide, is that we are considered as elite graduate school. Our first and second and third year correspond more to the graduate level than to the undergraduate level. You'll see the details a little bit later. Our professors, assistant, associate, and full professors are half-time teachers and half-time researchers. So we are what exists in the North and American universities is research-oriented universities and also very much industry-oriented universities. So we have 600 teaching staff, and the budget is higher than 80 million euros per year, among which the fundings are half public and half private. So as I mentioned, we are research-oriented Grande École, and we have more than 800, not in total, but every year, 800 PhD students spread among 33 research labs, which are, most of them are labeled CNRS, which stands for National Center of Scientific Research, which is like an Academy of Sciences. So we have labs which are labeled with this very high research quality label. So we undergo accreditation every 4 years, as for the engineering program, but also our research labs. We have 70,000 alumni, which are still working as engineers. We have more than 40%, according to the school, it moves between 42, 43, 47, international students as a percentage. So almost half of our students are international students. We have also very tight connections with the companies. So I have listed here only a few of them, but we have more than 1,000 companies like Siemens, Renault, Schneider, Bouygues, Naval Group, and Total, L'Oréal. Each company you can think of, I think we have partnership with.
So some very well-known chief executive officers graduated from one of the Écoles Centrales. So for instance, you have the Président France Télévisions from Centrale Supélec. You have the chief executive officer from Centrale Lyon. You have the chief executive officer of PSA. You have from Centrale Supélec, you have the chief executive officer, PDG in French, président directeur général of Stelia from Aerospace Centrale Nantes. We have the chief executive officer of Essilor from Centrale Lille, and so on. So, of course, probably you know that Michelin and Eiffel also graduated from École Centrale of Paris many, many years ago. So, where do our students work after they graduate? Well, globally, 2/3 work in the industry and 1/3 in the sector of services. So 9 sectors attract mainly our graduates. So the biggest part, 11.4%, work as in consultancy as engineers. 9% work in the field of IT, information technology, so maybe some of you are directly concerned. Almost 9% work in banks and insurances, because almost in each school you can find specialization in financial mathematics, which is now very much demanded by the biggest banks. Of course, project engineers, investigation, research and development, automobile industry, construction, civil engineering, roads, infrastructures, energetics, sustainable energy, and green energy, smart grids, and then chemistry and pharmacy and many other fields, but here we have listed the main ones. Okay, so next one. Como Ina has dicho, tenemos todos los sectores en la industria y en otras cosas. Puedes ver acá algunas características de nuestros alumnos ingenieros. Tenemos una particularidad que es un ingeniería de Centrale Lille, Marseille en otras escuelas. Tienes acá algunas características. Por ejemplo, nuestros ingenieros conocen muy bien las disciplinas científicas, tienen química, mecánica de fluidos y otras cosas, y pueden trabajar en toda la industria. Tienen también competencia en economía y ciencias sociales, como lo sabes tal vez. Nuestras escuelas tienen 3 años. El primer año son asignaturas generalistas, es decir, que tienes idiomas con el francés, con inglés o otros idiomas, todas las idiomas posibles. Y tienes también asignaturas de ciencias sociales, es decir, que un tercero se dice, de la asignatura son de ciencias sociales. Y después, dentro los 3 años, tienen experiencia en industria, 3 pacientes en industria, como vamos a explicar después, y también tienen experiencia de trabajo con equipo. Tenemos muchos trabajos de equipo, muchos proyectos durante los 2 primeros años. Y tienen, con toda esta experiencia, tienen una visión global muy abierta para trabajar en la empresa. Y también un alto potencial de gestión. Y después los 3 años, tienen ocupaciones en todos los sectores de la industria, como han visto anteriormente. Y también podemos hacer investigación, y porque tenemos muchos laboratorios y los profesores trabajan en los laboratorios.
voy a explicarles cómo los estudiantes, la, la- la manera de hacer los estudios. Como lo sabes, en Francia, antes de ir a las escuelas, tenemos 2 años de clase preparatoire. En las clases preparatorias, los estudiantes estudian la matemática, física, un idioma, inglés, y trabajan mucho, es muy duro. Y después los mejores pueden ir en la escuela de ingeniería y tenemos 3 años en nuestra escuela. Los 2 primeros años como troncales y prácticas, la mitad con ciencias físicas, con física, matemática, química y todos sobre la ingeniería. Y tenemos también la mitad de asignaturas como ciencias humanas y sociales y también una experiencia internacional. El mínimo es un semestre al internacional, por ejemplo, un semestre de estudio, un semestre en la industria, en la empresa. Es como los estudiantes pueden elegir todo. Y también, como he dicho antes, tienen muchos proyectos y prácticas en laboratorio. Y el último año es una especialización. Si quieren venir en Central, podemos elegir dentro de las escuelas. Es una especialización de un semestre y después una práctica en la empresa, que es obligatoria. Puedes ver acá. Acá es los clases preparatorias, los 2 primeros años, y después pueden hacer el mínimo 3 prácticas. Una práctica de entre 1 mes o 2 meses el primer año, entre 3 y 6 meses el segundo, y el último es obligatorio, una práctica de 6 meses. Y acá tienen una parte de todas las asignaturas que pueden hacer en nuestra escuela, como he dicho antes. Y el último año pueden hacer una práctica en laboratorio en todos los sectores de acá. Le vamos a presentar las 5 escuelas con descripción detallada. Aquí empezamos con Central Supelec, no fue la primera. Entonces, en Central Supelec, aquí podéis ver todos los campos y entonces todas las especialidades que se ofertan en Central Supelec. Viniendo para un Erasmus o para un doble título, como hay un acuerdo entre nuestras 2 universidades, bueno, entre el grupo École Centrale y la UPC, cualquiera de las asignaturas que estéis cursando ahora la podréis encontrar obviamente con nosotros. La cuestión sería para vosotros saber en cuál de las 5 os vendría mejor quedar. No sé si sois de grado, sois de máster. ¿Quién es de máster? ¿Sí? ¿Máster 1? ¿En primero estás? ¿De doble título? Sí, un año. Sí. Correcto, sí, entonces sería venir con nosotros para el último año, nuestro tercer año. Vale, sí, es posible. ¿Y vosotros 2 sois de grado? Para Erasmus, ¿de un año o un semestre? No lo sabes todavía. Vale, las 2 son posibles. ¿Y en tu caso? ¿También de Erasmus? Vale, que tampoco sabes si un año... Vale. Si habláis Vale, gracias. Pues entonces, en caso de un Erasmus o de una especialidad, pues no sé, ¿tú estás con la HIB? Sí. Sí, a ver, mi idea, yo la verdad, o sea, me he fijado mucho en la Supelec
porque al final está cerca de París, por lo que tengo entendido, a una hora o así. Exacto, no estamos en el centro, estamos un poquito Es un al campus, sur. ¿no? Universitario. Es un campus que está en obras. Nos mudamos en el 2017, era todo campo, parte de un edificio de Supélec. Y ahora nuestra escuela cuenta con 3 edificios, la residencia y otras universidades se van juntando y se van juntando y ahora están haciendo obras para el metro. O sea que cada año está creciendo este campus. Vale, vale. Sí, sí. Y que un poco, o sea, aparte de energía, ¿hacéis también algo porque yo estoy dudando entre energía o management un poco? Sí. Y ahí, management no veo, no... Management sería Large Scale Interacting Ah, Systems, vale. aquí arriba, donde está, porque estas son las especialidades y dentro de cada especialidad tienes otras especialidades. Vale, vale. ¿Vale? En el caso de tercero tienes que elegir lo que llamamos una mención, o sea, una especialidad, y luego una filière, Vale. que es una subespecialidad de la especialidad. Y las prácticas entiendo que son obligatorias, ¿no? Ahí, o si te vas un año o no. Sí, esto es Ah. común a las escuelas central. En nuestro tercer año, el último año, que ya Sí. casi eres ingeniero, porque estás terminando el nivel de máster, es el primer semestre con clases normales en la escuela, en cada una, donde sea, y luego, más o menos en abril, según las diferentes escuelas, los estudiantes se van de práctica de fin de carrera. Es una práctica de 6 meses, que puede ser tanto en Francia como en España o en otro país, siempre y cuando esté acordado por nuestra parte y por la parte vuestra, o sea, de la UPC. Y lo bueno también de esto, si la haces en Francia, es que te pagan, porque en Francia, de por ley, si una práctica supera los 2 meses, tienen obligación de pagarte, las compañías o los laboratorios. Y estando ya casi al final de tu carrera, te pagan muy bien. ¿Vale? La otra ventaja de tener esta práctica de fin de carrera es que casi siempre, al acabar la práctica, si te gusta y si tu perfil le corresponde a la empresa, pues te van a ofrecer un trabajo. Y el trabajo de un ingeniero en Francia se valora mucho más que el trabajo de una persona solamente cualificada con un máster. En Francia, ya sabéis, somos muy presumidos, siempre exclusivos, en la excepción francesa. Tenemos 2 sistemas. El sistema normal, clásico de la universidad. Terminas tu bachillerato, tu selectividad y vas a la universidad a hacer grado, máster, doctorado si te apetece. Vale, eso es la ruta típica. En Francia, para distinguirnos, también tenemos otra vía, que es la vía de las grandes écoles, escuelas de ingeniería, donde después del bachillerato haces lo que dijo mi compañero, 2 años de clases preparatoria, que es muy, muy intensivo de estudio de matemática, de física. Eso solamente es como entre un 5 y un 10% de los estudiantes, o sea, primer filtro. Luego tienes que sacarte una oposición para una escuela de ingeniería. Es una oposición nacional y según tus notas, según donde hayas aplicado, puedes ingresar con nosotros o con otras escuelas de ingeniería. Entonces, otro filtro. Y con lo cual, habiendo pasado por la prépa, por la oposición y luego los 3 años de escuela de ingeniería, cuando acabas la carrera con el nivel de 5 años después de la selectividad, igual que si estuvieras en la universidad, ya sé que aquí el grado son 4 años, pero en Francia son 3. Entonces, después de 5 años de estudios, una persona que tiene un título de máster en Francia y otra que tiene un título de ingeniero, para ocupar el mismo puesto en la misma empresa, no van a pagarle igual. El ingeniero, el que tenga el título de ingeniero, siempre va a ganar más. ¿Vale? En el sistema francés, las empresas valoran mucho más una persona que tenga un título de ingeniería que una persona que solamente tenga un máster, aunque hayan estudiado 5 años igual. ¿Vale? Esto hay que saberlo. Sí, y Central está en las mayores, o sea, somos segundos. Los primeros son Polytechnique, Escuela Polytechnique, École Polytechnique, pero ellos son militares, dependen del Ministerio de Defensa. Nosotros dependemos del Ministerio de la Industria y de la Educación, somos públicos también, somos segundos en el ranking francés. Y somos 5 escuelas, aunque hoy solamente estemos 4, pero también representamos a nuestros compañeros de Marsella. A ver, con el micro. Sí, sí, sí.
Bueno, aquí le presento entonces la Escuela Central Lyon y tenemos algunas especialidades aquí: transporte y tráfico, civil, ingeniería civil, energía, pero también informática, aeronáutica, bioingeniería, matemáticas, ciencias materiales, eléctrica, industria, también algo sobre los océanos, clima, medio ambiente, etcétera, etcétera. Y todas las asignaturas que le proponemos o las especializaciones que le proponemos están en relación con nuestros laboratorios, y tenemos a 6 laboratorios diferentes. Hay que saber que nuestros estudiantes, al especializarse en el tercer año, trabajan mucho con proyectos, y son proyectos con temas que nos confían y que nos piden las industrias, las compañías. Entonces es algo muy estrecho entre los tres, entre el estudiante, sus proyectos de estudios, lo que va a estar estudiando, lo que va a practicar, y los laboratorios. Y claro, como lo hemos presentado antes, nuestros profesores trabajan como de enseñanza, de profesor, pero también son en la investigación, están metidos en los laboratorios. Eso es un mundo muy estrecho entre los tres elementos. Nosotros para Lyon hay posibilidades de venir en doble título con 2 años. Luego le explicaremos las 2 rutas diferentes que tenemos. Es posible venir un semestre para primavera de nuestro segundo año, o si no, se pueden venir para un año entero, que es nuestro último año, tercer año, con el primer semestre de cursos, y el segundo semestre es pura práctica, medio empresa o en un laboratorio. También ofrecemos posibilidades de venir un semestre de intercambio solo para hacer investigación en nuestros laboratorios. Esto hay que discutirlo entre las dos escuelas. ¿Qué pasó? Okay, so as for Central Nantes, same thing. You can come for 1 semester, 1 year mobility as Erasmus student, or for a double degree, so for 2 years. And maybe we forgot to mention, but in France, the engineering degree confers automatically also the master degree. The inverse is not true. So A implies B and not B implies not A. Okay, so here I have listed the different research labs in Central Nantes, keeping in mind that our professors, associate, assistant, full professors, they all do research in one of the labs, and then they transfer, what we call transfer of knowledge, from the research and from the industry, because we have also many industrial projects with the companies. So the latest discovery in all the schools are conveyed through the lecture courses directly to the students. So as for Nantes, we have 6 laboratories, which are 5 of them CNRS affiliated. So first, fluid mechanics. It's about ocean engineering. We have a big pool, very big size in depth, where we can simulate different artificial waves, and not only artificial, with propellers, to test the resistance of the ship, to study different wind turbine, cable-driven. We have the first cable-driven wind turbine, the French one, near the Atlantic coast, which belongs to École Centrale. We have a wind tunnel to test, very big one, like 4 times the room, to test the fluid around the shape of the buildings. So this is in the laboratory of civil engineering and the mechanics. Also, many colleagues work on composite materials with Airbus and other company, with the SNECMA, for alleviation of the structure of the plane. Using new materials, polymers, computational mechanics. We have one silver medal, CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, colleague who is a silver medal because he developed a new part of the finite element methods to compute in an easier and faster way the structure or the solution of partial differential equations, which are very much used in this field.
We have the Laboratory of Digital Sciences of Nantes, the lab to which I belong to, where we have cybernetics, computer science, robotics, signal image processing, telecommunications and radar control, underwater robot, drones, autonomous robots, autonomous cars. We have 3 autonomous cars where we can combine knowledge from computer science, artificial intelligence, control, mechanics, object avoidance, mapping, autonomous localization and mapping, and so on. So urban environment and architecture also, design characterization of ambience. We have a team in computer science which works here on a digital city. And last but not the least, High Performance Computing Institute, where students have projects and also company. They pay some computational time to run their programs there. So as for the specializations, which we offer in the 2nd and 3rd year, which correspond to the 4th and 5th year of the university, classical university, we have 25. So I have listed here only some of them for each of the school. If you want more detailed information, you can log to the web page of each school and go in details into the signatura of each specialization. So I'll start with the one which is run by my department. So specializations are governed by each different faculties. So Faculty of Control and Robotics, we have control in the large sense of the word. E-control is the new name of the specialization. We have also embedded system, signal and image processing, big data, robotics in the sense which I explained as for the research teams to which my colleagues teaching robotics belong to. As for the FIB in Barcelona, we have virtual reality, computer science, a new specialty we just opened in September, computer science for artificial intelligence, where you have lots of decision-making procedures, deep learning, neural networks, as it is the case in AI teaching almost everywhere. You have here also atmosphere, water, and urban environment, as I mentioned, also digital city or city of the future, ocean engineering in the Faculty of Ocean and Energy, and civil environmental engineering, also sustainable cities, cities for the future, aeronautical engineering, materials and composites, so polymers, new materials, structure analysis. For those who come from mechanics, of course, you have lots of abacus, finite element method, fluid mechanics, energy. So here we have a new specialty in green energy and renewable energy, propulsion, industrial engineering in the French sense of the title, which is quite different from the Spanish one. So it's here we have a product design, manufacturing, processes, but it's not the general one with the mechanics and the control and electronics and the electrical engineering and machine as here in Spain. So it's the same for all the faculties in France. Industrial is much more specific than the sense you put here in Spain. We have, of course, manufacturing, industry 4.0, additive printing, and so on. And the last I have mentioned here is bioinformatics, which is called health engineering, but in fact we have a lot of computer science over there. And much more, as I said, up to 25. So for each of the school, don't hesitate to log on the page and go more into the details. Next one is Lille. Okay, so you will present just some things about our school because it's the same for each school. So for Lille, we have here, for first year is generalist. It means that you will have mathematics, mechanics, and many other things. And here I present you only the last year. In the last year, we have only 4 axes with specialization. In this axis, we have many things as for working in industry, for working in mechanic, in data science, in informatics, and so on. So I will not present these 4 tracks for 4 axes with 8 axes
tracks. So you have in Lille 6 laboratories. These laboratories are not only for our school, they are shared with the university and other engineering school. It means that we can work together with other specialists in different domains. For example, you have fundamental informatics in Crystal with computer engineering, automatic control. I belong in this laboratory, and you have also many other things. So these laboratories and the specialization depend on the history of our school. We have a very old school, more than 200 years. So it means that during these years we have specialization depending of also of our history. So I think it's enough for Lille. And for Marseille, you have the same way of thinking, the same thing. So Marseille is the youngest école centrale, and it's a gathering of different school, different old school in Marseille, and they have specialization, for example, well known in chemistry and mathematics also, and you can find here a different specialization also for the last year. And you have a different laboratory here, for example, in mechanics of fluids, and you have mathematics also. They are known in this domain, and also in mechanics of fluids and different things in chemistry. They are well known in this specialization also. So I think it's enough. If you need more information, you have just to write in internet syllabus, and you have to write the name of the school. Okay, so we have a very large network of partners at the international level. There is no big university well ranked with which we don't have either MOU, Memorandum of Agreement, or free moving students, or a double degree partnership agreement. So each year we have 2,500 international students shared between the 5 campuses in France. We didn't mention, but we have only one campus in Casablanca in Morocco, one campus in Indirabat in India, and one campus in Beijing in China, where we receive and send students from and to as well. But beyond our offshore campuses, we have many international students. So 500 students from the École Centrale are going every year to the partner universities. So currently we have students from each of the École Centrale in UPC, in UPM, in ICAI, in University of Seville, or in Valencia, so, or other big universities in Spain. So it's really an interchange. We receive students and we send students. So very often our French students sit next to a student from Valencia or from Barcelona, and then you can work together as a team, but also you can share information about your future network, about a professional network or a future office mate if you make a startup together. So future partnership, professional partnership are also created while you are studying, mixed in a team with the other international students. We have 2,000 internships abroad. Every year we receive more than 80 invited professors, to which we supply a full scholarship from the most prestigious universities abroad. We have 90 collaborating universities. So there are different possibilities. You can do a double degree at the engineer master level. As I mentioned, the engineering level converts automatically the master level in France. So you can continue on a PhD if you wish. You will get credits, European Credit Transfer System, ECTS credits, through internships, research in a company or in one of our research labs, keeping in mind that in many labs, you might work inside the lab, but on industrial project with a very big company like Airbus or Naval Group or SNECMA or another one.
Also, there are possibility of co-supervised PhD, so you stay half of the time in France, in one of the écoles centrales, and half of the time in your home university in Spain, which is very fruitful and beneficial for our research collaboration as well. Okay, so, Karina, because it's important, so it will be in Spanish. Pues aquí tenemos una de las dos primeras rutas para los que estén interesados en el doble título. Aquí estamos nosotros, École Centrale, esto sería la prepa, primero, segundo y tercero de ingeniería. Y aquí sería la UPC con los 4 años de grado y los 2 años de máster. ¿Tú estás en grado? Sí, yo estoy en cuarto de grado. Cuarto de grado, vale, pues entonces nada. Por si acaso, porque esto también se va a grabar, podéis hacer el doble título de 2 formas. Esta es la más común, la que más se da. Los 2 años de grado aquí en la UPC, luego llegáis aquí con nosotros en primero de Central, de École Centrale, hacéis primero y segundo, 2 años, porque es obligatorio quedaros 2 años en una escuela de ingeniería para tener el título, y luego regresáis a la UPC para hacer el máster. Y al acabar el máster de la UPC nos da el visto bueno y entonces podemos daros nuestro título de ingeniero, ¿vale? Esto es el primer acuerdo de doble título, si queréis salir en grado. Luego la otra opción... La otra opción sería ir hasta primero de máster y luego venir con nosotros para hacer segundo y tercero, lo más común, pero también dependiendo de las escuelas puede ser un semestre aquí, un semestre aquí. En todo caso, el último año, el tercero o quinto, como viene escrito aquí, es completo, ¿eh? Como ya lo dije antes, ¿sí? Esto es para doble máster, ¿no? Esto para la doble. El doble título siempre tiene que ser 2 años con nosotros. Pero de máster, entiendo. La verde es para el máster, ¿no? Porque está el grado, o sea, doble titulación Sí, de grado sí, y luego sí. está doble titulación de máster. Correcto, Vale. La verde es cuando sales, cuando ya has terminado primero de máster. Y la naranja, cuando has terminado segundo de grado. El último año con nosotros, completo, que sería, como lo dije antes, un primer semestre de clases típico, clásico, y luego os vais de práctica de fin de carrera, y si la hacéis en Francia, os pagan, ¿vale? Si estáis pensando, no lo tenéis claro, entre si un Erasmus de 1 año o una doble, realmente quedándoos 2 años con nosotros y sacándoos el título, os compensa, ¿eh? Vale la pena pasar 2 años aquí en vez de 1 solamente y sacaros el título de ingeniería de una de las escuelas centrales. Realmente, ¿eh? Os lo podéis pensar. Teniendo un acuerdo de doble título, además, ¿qué pasa? Que solo pagáis la cuota aquí, no la pagáis con nosotros. También os beneficiáis de la beca Erasmus porque somos socios y estamos en la Unión Europea. En Francia el alojamiento os sale por unos 300 euros al mes, todo incluido, ¿eh? Que hay una ayuda del gobierno. También la comida es súper barata si queréis comer en la cafetería porque también está subvencionada por el gobierno. Os saldría por unos 3,50 euros la comida completa. Está bien. Como lo vamos a decir también más tarde, nuestros campuses disponen de residencias y sois prioritarios viniendo de una universidad del extranjero, porque es difícil el tema del alojamiento en Francia, sobre todo en la provincia de París. Pero ahí tenéis como más a 5 minutos andando el campus de la universidad. O sea que si realmente estáis dudando, pensadlo bien, habladlo con vuestros compañeros, a lo mejor que ya hayan hecho la doble, a ver si os compensa, no os compensa, pero yo diría que para 1 año más sacarse el título en ingeniería, a lo mejor sí que vale la pena, ¿eh? ¿Por qué lo dices eso un poco? O sea, entiendo que al final tienes más prestigio y tal, pero... Sí. A ver, Te abres más puertas. ya, bueno, eso sí. Si quieres trabajar solamente en España, bien, pero yo no sé, dentro de 10 o 15 años, si quieres yo en trabajar... España no creo que trabajes. Pues ahí tendrías un título de España con el máster de la UPC
y un título de ingeniería de École Centrale. Está muy, muy valorado en Francia y en los países francófonos, que son Suiza, Bélgica, Luxemburgo, todos los países vecinos de Francia. Y a nivel mundial, también la UPC, tanto la UPC como Central, formamos parte de una red que se llama la Red Time, no sé si la conoces. Sí, pues muy bien. Time es una red de escuelas de ingenieros que antes era solamente para escuelas europeas y ahora es a nivel mundial. Time, o sea, TIME, es Top Industrial Managers of Europe, and Engineers, ¿vale? ¿Y el doble máster qué sería? ¿Primer año primer año todo en la uni, no entiendo, todo clases, el primer año, o también hay prácticas? También la práctica, bueno, tú estás en máster, o sea que tú, Sí. si vas con Central Supélec serían segundo y tercero. Sí. En segundo, en Central Supélec no hay prácticas obligatorias de verano, pero si las quieres hacer sí que se pueden. Son de verano, no. Sí, siempre son de verano. En primero, Vale. también las prácticas son de verano. O sea, Vale, como vale. ya sabemos que está en la agenda y cuando terminas las clases, terminas sobre mediados de junio y luego te vas de prácticas. Vale. El segundo no es obligatorio con Central Supélec, pero sí que lo es en Central Nantes, en Lyon y en Lille tampoco es obligatorio. Y 5 meses de práctica obligatoria en Nantes. vale. Segundo año y 6 meses. Y luego 6 meses en tercero. En tercero, sí, en tercero todo es igual. Todo es Vale. igual. Vale, vale. Entonces puedes pensártelo, o sea, la decisión no tiene que ser tomada ahora Vale. ni mañana, pero Y el sí. tema de ayudas económicas, has dicho que está la beca Erasmus, ¿no? Sí. Luego puede ser que me suena, no sé, a lo mejor me estoy de un triple, que el gobierno francés también da ayudas a gente de, no sé si, que está estudiando ahí Te ayuda por el alojamiento, por alojamiento. lo que se llama la CAF, CAF. Vale. Te ayuda. Y más becas, me parece que no, porque la beca Erasmus viene de aquí. Dime, sí. Sí. Sí, eso tienes que aplicar, no es por nosotros, la BGF, las becas del gobierno francés. También hay becas por Campus France, las becas Avenir, también, sí. Esto lo puedes ver en la página web de Campus France. Sí, claro. ¿Tú estás en grado o en máster? Yo estoy en grado, en cuarto de ingeniería de la energía. Vale. Pues esta última ruta, si queréis hacer un año completo en tercero, y así aprovecháis lo que decíamos antes de la posibilidad de irse de práctica de fin de carrera al final del primer semestre. También es posible. Pero como decía mi compañera, también podéis venir solamente de un semestre Erasmus, de un año Erasmus. Eso ya está ofertado, todo. O sea, tenemos gran confianza con la UPC y nuestros acuerdos os ofrecen el Erasmus de 6, de un año o los 2 años para el doble. Sí, exactamente. Solo dices en tu currículum que has pasado un año, pero no te sacas el título. O sea, tienes la ventaja, si vienes en tercero, de poder beneficiarte de nuestras guías de contactos, que son realmente muchos, con las empresas, grandes empresas vienen, nos conocen, las conocemos, nos dan dinero, os ofrecen prácticas y tal. O sea, trabajas mucho con las empresas. Entonces, sí. Ahí en tercero, sí, la posibilidad de trabajar en una gran empresa francesa, obviamente, sí. No, en el mundo del trabajo no te van a pagar igual que un ingeniero de Central porque no tendrías el título, solamente habrías estado un año. Sí, en general. Sí. I'll speak in Spanish. According to the French law, each internship, cada práctica, which exceeds 2 months,
he has to be paid at least, I don't remember, 450 euros per month. This is the law, but most of the students negotiate up to 1,500 euros per month for the internship. So in most of the schools, well, in Nantes, for instance, we have a internship from 1st of April until end of August. So we'll have April, May, June, July, and August, 5 months. If you negotiate a minimum globally, the students get 1,200 euros. If you are an Erasmus scholars, then you might access also residencies of Crous in the other cities. If the internship is not in Lille or Lyon or Nantes or Marseille, you have access to the student residence in the city where you do or around you do your internship. So you'll be paid for the internship. Also, we offer student jobs in each of the school if you need in the library or in the cafeteria. So it's easy to complete the end of the month if necessary. Ahora representamos un poco la vida en nuestros campuses. Una pregunta solo. Sí. Para el francés, pues sé que en la Supelec te piden un B2. B1, por lo mínimo. Creo que en la oferta creo que pone Supelec B2, creo, ¿no? Pues. Depende de los. Ah, vale. No, lo decía por si en el momento de aplicar, si yo no lo tengo, que todavía estoy con clase y tal, si se podría presentar a lo mejor, en plan demostrar que estoy en un curso y luego al final de Sí, me lo saque. sí. Exigimos un nivel de francés mínimo, claro, porque las clases son casi todas en francés. Intentamos cada año incrementar nuestras ofertas de clases en inglés, pero no todos los profesores pueden enseñar en inglés. O sea que estamos en ello en todas las écoles centrales. Poco a poco lo vamos consiguiendo, pero la mayoría de las clases se dan en francés. Aparte de que también no solamente estarías estudiando, sino que también haciendo vida, y en Francia la gente habla francés. O sea que, sí, es obvio, pero sí que hay que saberlo. No es como en otros países, como en Suecia o algo, que vas a la carnicería o la panadería, te hablan en inglés. No, en Francia olvídate, solamente en francés. Pero en tu caso, si tienes un B1 en vez de un B2, si en tu carta de motivación escribes que lo estás estudiando, que a la hora de aplicar solamente tienes un B1, pero que al llegar con nosotros pues equivaldría al nivel B2, no pasa nada. Vamos a ser más duros cuando veamos los expedientes para las notas de matemática, de física o ciencias básicas, ¿vale? El francés, incluso en inmersión, al cabo de los 2 meses vas a aprender mucho más que durante 4 o 5 años de aprendizaje en clase, ¿eh? Yo soy profesora de idioma y te lo digo. Pero por eso, lo más importante sería tener mejores notas en ciencias que en francés. O sea, entiendo que sea también una cuestión de nivel, pero vamos, la exigencia nuestra es más bien para ciencias que para idiomas, ¿eh? Y además que también en nuestras escuelas también te proponemos clases gratis de francés, ¿eh? Keep in mind that we have Chinese students, like 20 students per year in the first year, second year, third year, and it's much more difficult for Chinese and Japanese students than for Spanish students, and they succeed the exams, which means that the language is not the obstacle is more the scientific subjects, and they succeed, and Spanish students have no problem with the associations that Julia will talk about just after. Everybody is fluent after 1 month. Okay. Entonces le voy a presentar un poco más la vida del campus de una escuela tipo central y luego es la última parte, entonces luego tenemos tiempo para las preguntas, para contestar a sus preguntas. Cada escuela tiene una vida estudiantil muy importante. O sea que desde la mañana temprano tienen los estudiantes clases, luego en las tardes y en el atardecer hasta la noche a veces hay actividades más, hay actividades sociales, actividades de deporte, proyectos de estudios, es donde cuando los estudiantes estudian juntos en pequeños grupos hasta
a lo mejor, a lo más máximo 20 estudiantes, normalmente son muy pequeños grupos, y los estudiantes están son independientes para organizar todas esas actividades. Cada escuela le da un presupuesto y el presupuesto lo manejan ellos, y con ello hacen actividades en relación con el tema de su asociación, de su club. Y hay algunos, y eso es parte de los estudios de la École Centrale, es organizar salones con empresas, o sea que invitan a las empresas, o sea, mejor dicho, las empresas pagan, vienen en cada escuela para encontrar a los estudiantes para poder intercambiar sobre prácticas, ofertas de prácticas, para empleo luego, etcétera. Y lo organizan los estudiantes, es algo muy formal, y aquí tiene una foto de un congreso en París que lo organizan cada año, eso es fijo, pero también organizan Junior Entreprise, organizan también, están en relación estrecha con los Ingénieurs Sans Frontières, etcétera. De ahí sacan también otras competencias, son competencias más que de las que tienen de estudios, y por ejemplo llevan competencias de management por haber realizado tantas actividades como esas. También hemos hablado de deporte y clubes y etcétera, que hay de todo, hay de música, hay de baile, de cine, de todo, baloncesto, aviron, muchísimos, esquí, por ejemplo en Lyon tenemos a esquí, etcétera, y cada año tenemos una competición conjunta entre las 5 escuelas que se llama Le Challenge, y se encuentran los chicos y compiten en varias actividades de deporte. Y claro, también tenemos clubes internacionales, por ejemplo, cada año cualquiera de las actividades, de las asociaciones o clubes, hay una elección para un presidente, secretaría, etcétera, etcétera, y tenemos cada año un alumno de intercambio que sea presidente, por ejemplo, de la oficina, lo llamamos du Bureau des étudiants internationaux, por ejemplo. Todas las asociaciones, presidente, Todos tesorero, pueden vicepresidente, involucrarse si quieren o no, o solo participar a las actividades, o solo para un evento. Hay una variedad de posibilidades para participar. Pero es parte de la vida de estudiante de una École Centrale. Es desde la mañana las clases, y luego en la tardecer, actividades extracurriculares, lo vamos a llamar. Es una experiencia que puede valorar en el CV. Ofrecemos en cada escuela en el campus alojamiento en residencias. Algunas tienen convenio con el Cruz y otras no, pero más o menos son habitaciones con cocina adentro, o si no, tienen que compartir en el piso, en la planta misma con los demás. Tienen también conexión a internet, tienen acceso al gimnasio, lavanderías, cafeterías, etcétera, y todo esto andando alrededor de 10 minutos máximo en el campus. Hay accesibilidades luego en cada campus para acceder a las ciudades con transportes públicos, hay almacenes alrededor también. Todo está bien organizado para su vida de estudiante, o sea que pueden concentrarse en la vida central. Y ya, la conclusión, si quieres. Okay, so no matter which kind of mobility you choose, if it's a 1 semester, 1 year, or a double degree, or internship, just the internship in a lab or in a company, you will get this multidisciplinary, multicultural experience, and you will get a very global vision over your future field of research or work, and you have also knowledge
and you'll be aware of the challenges of the 21st century, such as the climate challenges, the Europe which should be digital and green, as these are the two keywords from the European Committee financing research for the next 7 years. You have also scientific courses at very high level, which will cover, as we are generalistic schools, all field, the main field of engineering, technology, research and development. We have also courses in soft skills, in management, entrepreneurship, how to start your future company, your startup later, because some of our students also, they decided to open their own company. So all this knowledge you'll get through the soft skill courses in each of the École Centrale. It is mentioned here, so humanities, social sciences, foreign languages. You have at least access to 2 foreign languages, English and French, but if you want to do a third one like Portuguese or Chinese or Japanese, you'll have be offered also the possibility. You will have knowledge on management, innovation through the team working projects, because later you very usually you don't choose your partners in the team. You are just assigned teams of member teams, because later when you work as an engineer, you have to adapt to your co-workers. You will not be able to choose them. So this is also an experience for the internship. You have job teasers, announcements, au fil de l'eau in each of the school, and also academic supervisor who will follow your studies, who will direct you to choose this or that specialization according to your future project, to the agreement with the home university. But also it's an experience for you later to discuss your future salary, to discuss your, to learn how to sell your skills to your future employer. So all these competencies, you acquire them through the soft skill courses, which are obligatory in each of the school. Also, you have your own network through the internship, through the different job fairs. In which school we have job fair, as my colleagues mentioned, where companies pay very much, like 3,000–4,000 euro for 1 day, for 1 square meter, in order to be able to access our students. So you can go to these job fairs with your CV, with your motivation letter. You might have also some advice how to improve it, because there is always a room of improvement, but it is also part of our teaching aims, teaching goals, and teaching procedure. And you will have access to the very wide French-speaking community worldwide. So there are more than 300 million French-speaking people throughout the world, and most of them are in Africa, which is the most fast-growing continent in the moment. So welcome to France. So we are ready to answer your further questions. Here you have our contacts if you are interested specifically in one of the school. So, algunas preguntas? Well, first of all, I don't know if you prefer I ask you in English or in Spanish, as you prefer. If you don't have problem, I will speak in Spanish, but if you ask me, I change to the English. Bueno, primero siento haber llegado tarde. Yo es que ya hace años fui también a una conferencia sobre Écoles Centrales en mi escuela. ¿Qué es tu escuela? La Escuela de Ingeniería de Barcelona Este, la que está, bueno, en la otra punta de la ciudad, ¿no? La EBE, sí, exacto. La cosa, también ya hace años he estado cotilleando varias veces por las webs de las Écoles Centrales, o sea, un poquito me conozco. Yo lo primero, sí que... ¿aquí en España hay alguna oficina para que yo pueda consultar de manera más especializada? Yo es que estoy muy interesado, la verdad, hablando claro, sobre las Écoles Centrales. No sé, bueno, esa sería mi primera pregunta, no sé. Sí, ya primero, no sé, la página web de la EBE. Sí, no, a lo mejor allí no aparece nada de las no aparece Écoles nada, Centrales, ¿vale? no. ¿Tú qué querías venir, de doble título o de Erasmus? Mira, mi situación es la siguiente. Yo ya estoy yo estoy en cuarto, en principio ya este año académico acabaré el grado. ¿De acuerdo? O sea, cuando acabe este cuatrimestre habré hecho todas las asignaturas
y solo me quedará el trabajo de fin de grado. Entonces, yo realmente sí que es una cosa que la descubrí tarde, lo de las Écoles Centrales, y para cuando lo descubrí no supe, por temas personales no pude hacer el Erasmus a Francia. Pero sí que es un tema que estoy súper interesado, sé que es una mezcla, sé que es pues como la ingeniería aplicada a la empresa, que tiene una parte social y otra pues de ingeniería más generalista. Exactamente. Sí, entonces yo ahora mismo no sé cuál sería la mejor forma porque la primera parte sería hasta las 9:30, no he estado aproximadamente, pero sí que he visto lo de las flechas, lo de los recorridos. Sí. He visto que hay dos, una era la flecha naranja, que era los años intermedios, y otra, bueno, la verde y la otra. Sí, claro, en tu caso sería venir después de acabar el primero de máster. Sí, o sea... Porque en grado solamente se puede venir si has acabado segundo. Claro. O sea, que realmente se iría a hacer el primer año de máster. Sí. Y después, a partir de ahí, ya sí me podría meter, Exactamente, sí. ¿Puedo venir aux flèches? Sí. Exactamente, tú estarías en la ruta verde, para hacer segundo o tercero con Centrale Supélec o con otras escuelas, mezclando un primer semestre aquí, otro semestre aquí, pero en todo caso el último año completo. Ah, vale, yo pensaba que era hacer tercero, cuarto y quinto enteramente. No, siempre son 2 años. Ah, vale, entonces está muy bien, sí. Ya sé que, claro, haciendo el doble título, pero pasa igual con nuestros estudiantes, sé que vienen aquí. En vez de, les quedaría un año en teoría, pero si se van de doble, pues claro, ellos también se van de doble para hacer el máster, con lo cual son 2 años. Entonces, se toman un año más del que tendrían, pero realmente vale la pena, por un año más te sacas 2 títulos. No, yo estoy plenamente de acuerdo. A mí yo es que la preocupación que estaba teniendo eran dos. La primera es porque, tiene que ver con una cosa que habéis dicho, ha dicho la compañera que está al enfrente del ordenador, que es el tema de que no se exige no es tanto la cuestión del francés lo que se exige, sino la cuestión de las notas. Entonces, yo tendré todas las asignaturas aprobadas, pero mis notas no son de 10 y tampoco he hecho el grado en 4 años. Y estoy preocupado yo no sé si los criterios de admisibilidad son muy duros o... Bueno, el primer criterio sería ser seleccionado por tu facultad, por la EBE, ¿vale? Ellos hacen el primer filtro. Luego, si os dan el visto bueno, ya podéis mandar la solicitud con nosotros. Y luego, pues ya te diríamos si sí o si no. Para serte sincera, los más exigentes, los que más pegas ponemos, somos Centrale Supélec. Realmente, te lo digo sinceramente. Sí. No, es que yo justo... Perdona que te corto. Sí. Ah, no, es que yo realmente había una pregunta que es un tanto polémica que quería hacer, que tengo una compañera que hizo un Erasmus en Francia y me explicó un poco... Bueno, ya de antes conocía las Écoles Centrales y me dijo que justamente es la escuela de París, la Centrale Supélec, que sé que está vinculada a la Universidad Paris-Saclay. Exactamente, sí. Que realmente es como es muy elitista, que parece como que las otras Écoles Centrales están como más inferiorizadas. Claro, porque es la histórica, por eso. Sí, que sé que es de la de École des Arts et Métiers y que se juntó. Sí. Y también tengo entendido que la Centrale Supélec allí es gratuito, o sea, no has de pagar, que son las Siempre es gratuito, ¿eh? Ah, en todas las Écoles. En todas las Écoles Centrales, en nuestros acuerdos de doble título, solo pagas la cuota aquí en la UPC, no pagas cuotas en ninguna de las Écoles Centrales. Yo es que también con respecto a la cuestión del grado y del máster, en mi escuela hay muy pocos máster. Realmente yo estoy haciendo ingeniería de la energía. Para hacer máster que me gustara, que me correspondiera con mi grado, me tendría que ir a la EdShape. Entonces yo no sé quién haría la selección, si sería la EdShape o la EdShape es la escuela de industriales que hay aquí. Sí, la conocemos muy bien, llevamos años trabajando, Sí, no sé realmente... O sea, pues José Parra trabaja en Relaciones Internacionales. A lo mejor es él el que haría, no sé... Bueno, si no ya lo preguntaré en mi escuela y lo que porque allí en mi escuela conozco a los profesores, me conocen a mí y tal, y vale. Y también, simplemente quería hacer 2 preguntas más. Lo primero, a mí hay una cosa que me sabe muy mal a mí personalmente, que es, yo ya digo, descubrí tarde lo de las Écoles Centrales, eso a mí me fascinó, hablando claro, yo estoy súper interesado.
Yo no sé si al no haber hecho los primeros años o la mayoría de los años en las Écoles Centrales se pierde bastante de la experiencia, del aprendizaje. No, 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 no. Es un ciclo completo. Se ofertan las dos opciones, con lo cual para nosotros y para la UPC es que está bien para los estudiantes, está bien pensado. Hay ventajas en todos los casos. En este caso, la ventaja es que llegáis todos juntos en primero, los que vienen de toda Francia, del mundo entero, porque con nuestra Red Time tenemos universidades con la mayoría de los países de este planeta. Aquí llegáis todos juntos, pero luego os vais repartiendo según las especialidades. En segundo año, pues todo el mundo está más o menos ya conociéndose, pero también mucha gente llega en segundo, y la ventaja del tercer año es que tienes la práctica. O sea que, pero tampoco es que, no porque llegues en primero no vas a conocer a nadie, ¿eh? ¿Ya has visto? Perdona que te corte, cuando dices primero te refieres a lo que pone tercer curso. Exactamente, ¿no? Sí, porque esto es la globalidad de los estudios, pero esto es primero, segundo y tercero en una école centrale. La escuela de ingeniería son 3 años en Francia. Ah, vale, el primero y segundo. Sí, estos años son de clase preparatoria que se dan en liceos. Vale, por eso. Y vale, aquí la oposición, y si te la pasas, pues ya puedes venir con nosotros. O sea que realmente acceder a partir del primer año de école centrale, o es decir, lo que me has dicho que son 2 años solamente. Sí. Tampoco, o sea, tampoco se pierde mucha experiencia por no entrar en primero, sino entrar más adelante. No, no, no. Trabajas con estudiantes porque haces muchos proyectos, haces prácticas, vas a laboratorios, haces vida social, en los deportes, en los clubes, siempre encuentras a gente. Es que yo justamente, uno de los planes que tenía, aparte de lo de la école centrale, yo por ejemplo he estado mirando másters, hay uno que a mí me interesa mucho, que se hace entre se hace entre París-Saclay y una escuela noruega de negocios, que es se hace en el Instituto Francés del Petróleo, ¿sí? que es el máster en Economía de la Energía. Que eso pues es la misma universidad que la Centrale Supélec. O sea, no, Centrale Supélec es una escuela de ingeniería que depende de la Universidad Paris-Saclay, pero estamos en el mismo grupo, pero somos independientes. Vale, porque yo realmente, con esto te hago, no sé si estoy ahora colapsando haciendo muchas preguntas, pero y realmente si yo tuviera más dudas y con la web no me fuera suficiente, ¿dónde podría? Aquí los contactos, tenemos sí. la... No hay problema, veo que son como correos electrónicos más personales. No, pero somos nosotros, o sea que sí. Sí. Aquí está el mío, aquí están los demás compañeros, sí. Puedes hacer... sin ningún problema puedo decir, mira, soy un estudiante de la UPC. Sí. Y entonces, y realmente las lenguas, la lengua de enseñanzas en francés, yo lo chapurreo un poco, no he hecho casi nunca clases de francés, pero alguna cosa, no es difícil, ¿no? Para un hispanohablante. No, es cuestión de ponerse. Sí, vale. Son idiomas parecidos, sí. Vale. Y si hablas catalán, pues todavía más fácil porque se parece más al catalán, está realmente entre los dos idiomas. Yo mi primera lengua es el español, pero también hablo catalán, que soy de aquí, o sea, vale. No, solo sería cuestión de ponerse, pero si vienes sin ningún nivel ya va a ser más complicado, ¿eh? O sea, es mejor que ya venga con un cierto estudio, vale. Sí, desde porque luego. Claro, sí. Sí, que viene del latín, Sí. Porque es que realmente aquí hay una... que realmente aquí, yo es que por ejemplo, aquí en la UPC se ha creado una cosa nueva que se llama itinerarios sucesivos, que es sin haber hecho el trabajo de fin de grado, si te quedan muy pocos créditos, ya puedes ir a hacer el máster. Entonces, yo por ejemplo hay un máster que es de 1 año, que es mitad asignaturas, mitad trabajo de fin de máster, que es de ingeniería térmica. Yo realmente no sé si se exige haber acabado el máster para entrar, o si solo te queda el trabajo de fin de estudios ya puedes entrar en la école centrale. Pues serían más bien requisitos de la UPC, eso no sabría, vale, claro, sabría contestarte. Vale, lo que me has dicho que primero selecciona la universidad. Exactamente. Y luego ya vosotros... Sí, si te selecciona tu universidad y te da el visto bueno, ya puedes mandar tu solicitud con nosotros. Pero la primera etapa es aquí en la UPC. Pues realmente sí que decís que es más complicado acceder a Centrale Supélec. Sí. Que eso ya sería una cosa más vuestra, ¿no? A partir de... Sí, luego tú eliges en
en cuál escuela quieres dejar tu solicitud. Vale. Y es cierto también que hay la posibilidad de hacer con un máster de Administración y Dirección de Empresas. Creo que en Lille hay, o no sé si en Lille o en Lille Lyon hay, no lo sé. También ofrecemos másteres en nuestras écoles, pero es un ciclo diferente. El ciclo ingeniero, esa parte es el ciclo REI, el que supera todos los ciclos, y también el máster. Si tienes bastante tiempo y te sientes fuerzas para ello, sí que puedes apuntarte a un máster. Pero que ya sería distinto de, creo que se llama Ingeniería Central, ¿no? Sería distinto, sí, sí, sí. Nuestros acuerdos de doble título van para el ciclo de ingeniería. ¿Que vosotros allí en Francia le llamáis Ingeniería Central o Ingeniería a la carrera de...? La carrera de ingeniero es ingeniería y luego los estudiantes que se han graduado de Central se le llaman centraliano o centraliana. Vale, vale, pues muchas gracias. De nada. ¿Puedes volver a la transparencia? ¿Con las flechas? Sí. Bueno, yo estoy en tercero de curso, entonces también me interesaría la verde. Sí. Pero tengo la duda de si el área de conocimiento de mi grado tiene que ser la misma que el del otro grado. O sea, el título será el de la misma ingeniería. O... We don't have specific limits for you, but it depends on your home faculty and university. For instance, because I'm in charge of the Spanish students in Nantes and Italian also, the choice of the students, you almost in all the schools it's the same. So you do your choice at the end of the first year, and then you are affiliated if you do the first and the red track. And according to your grades and the learning agreement, you get your first choice or your second choice. For instance, if you want to do energy, but there is no place, for instance, in Nantes we have 25% of the seats for the foreign students. But if I have more demands than seats, then we will look at your second choice. If your grades are lower, this is the official way, and then you might get a second specialty which is close but not exactly the first one, but the teachers are globally the same, they are from the same department. So if you want to do, for instance, artificial intelligence and computer science, but it is full, you might be oriented to the second specialty, which is classical computer science, or the third one, which is virtual reality. But if you want to do ocean engineering in Nantes, or robotics or civil engineering, there is no objection from our side, but your university might have some requirements because they will deliver you in parallel the master of the UPC. And then if you do civil engineering and you are in computer science, there might be a problem with delivering you the master from your faculty because as you can see here, the 6th year M2, so semester 11 and 12, will be validated by the double degree, and if you do a completely different thing, it is a problem. I have also in charge of Brazilian students, and they ask for the exact subjects in order to validate 2 years for one. Otherwise, they need to do some additional courses, because you get automatically the master in computer science, in civil engineering, in industrial ingeniería industrial, so industrial engineering. So your home university, when you leave, will agree with you the learning agreement, and then you will list the subjects, which might change if you don't get your first choice or second choice, but it should be agreed with the course coordinator here because of these equivalent issues. Because if you do civil engineering and you are in computer science, obviously the M2 will not be validated, I guess. But this is more to discuss with your home university coordinator than with us. We don't have limits. A couple of years ago, we were wondering if we should open high-level mathematics, like financial mathematics, to foreign students, because a French student have studied
very tough mathematics, but they succeed very well. So now I think in most of the schools, all the specializations are open to the foreign students. Maybe. Sí, la ruta que proponemos de doble título fue intercambiadas con sus universidades, o sea que sus facultades saben que hay equivalencias en nuestras escuelas, ellas saben qué materias podrían elegir y antes de aplicar le van a pedir, me imagino, un primer plan de estudios con lo que quisiera estudiar ustedes y luego se le van a decir, vale, aquí con estas especialidades estamos de acuerdo. Y luego, si te dan el puesto para venir en una de nuestras escuelas, cuando vas a aplicar en una otra parte, otro periodo con nosotros, el último periodo de aplicación, recibimos tu plan de estudios y ahí vemos las diferentes especialidades, y vemos si hay puestos para la primera. Si no hay más puestos, entonces miramos para la segunda, tercera. O sea que normalmente todo cabe para que pueda realizar el doble título con los requisitos de su universidad y lo que nosotros ofrecemos. Sí, claro, yo hago ingeniería de telecomunicaciones y he visto, aquí no ha aparecido exactamente así, sino no que tenemos electrónica... No tenemos todo detallado. Por eso le invitamos a ir a cada página del título. Entonces, el título lo llamamos Cycle Ingénieur Généraliste. Somos generalista. No tienen que mirar en los másters, que no es doble máster. Llamamos doble diploma. Sí. Y el diploma que tenemos y que ofrecemos es Ingénieur Généraliste. Cycle Ingénieur Généraliste. Y ahí van a encontrar todas las especialistas y cómo funcionan los semestres, si vienen por semestre, cómo funciona un año, cómo funciona el tercer año, cuáles son las obligaciones, si tienen que tomar 10 cursos, cuántos cursos de electrónica, cuántos cursos de ta. Por ejemplo, en Lyon los estudiantes tienen que elegir un métier y luego una opción, dos opciones más. Lo tienen que ver y si no pueden encontrar la información en la página web, por eso que ponemos nuestros contactos para poder intercambiar en directo y ayudarle a tener lo que están buscando. Vale, o sea, entonces tendría 2 másters que uno me habilitaría en... No van a tener 2 máster, van a tener su máster de aquí y el título de ingeniero que es más prestigioso aún en Francia. ¿Pero ese solo me habilitaría en trabajar en Francia? No. En cualquier mundo, porque es equivalente a un Master of Science, sí. Es equivalente, vale. Pero el mercado del empleo, etcétera, hace que el título de ingeniero es aún más reconocido. Y es el sistema francés de ingeniería es famoso y reconocido en todo el mundo. ¿Y habría alguna posibilidad de ir a hacer el trabajo de fin de grado ahí? Sí. Solamente... 6 meses. Sí, 6 meses. Exactamente. No he visto ningún camino... Lo presenté yo para Lyon, me imagino que es posible también. Último, dependiendo ¿no? de las escuelas, hay que poder primero identificar a un laboratorio y luego pueden aplicar para un semestre de investigación. Pero esto sería para el trabajo final de máster, en teoría, porque... Sí. Vale, pues, o sea, no. Pero trabajo de fin de... Claro, el fin de grado ya lo tendría que haber hecho en mi universidad. Aquí ponemos para el año completo, pero puede ser solamente para el trabajo. Yo creo que él se refiere al trabajo final, o sea, en nuestro plan de estudios tenemos el trabajo final de grado y luego el trabajo final de máster. Sí, es aquí le queremos la práctica fin de carrera nosotros. Claro, que él se refiere a lo que sería nuestro cuarto año, por así decirlo. De irte fuera al cuarto año y hacer el trabajo final de grado allí. Sí, nosotros podemos aceptar. Aceptamos, sí, porque ya tiene los 8 semestres. El mínimo que pedimos son 120 créditos y si es parte de su bachelor. Antes de empezar el máster. Sí. Vale. Hay posibilidades. Vale. Pero tiene que identificar cuál laboratorio le gustaría para que después miramos si
sí, claro, el laboratorio es disponible para recibirlo. La cantidad de créditos FTS que vosotros valoráis como proyecto final de grado, lo digo porque igual les interesa, más que nada que seáis conscientes. Sí, sí. Son 30. Son 30, ¿verdad? Es decir, yo creo que Nantes, no 18. Mais s'il vient que pour un recherche. Lo comentaba. 30, digamos, es el target habitual en Debes hacer también algunas asignaturas. Depende de la escuela, pero debemos pagarte con un proyecto, es con una práctica. Y si es una posibilidad de hacer algunas asignaturas con tu proyecto, y en ese caso es con Erasmus y podemos hacer algunas cosas. Sí, en el caso es la mejor opción de hacer algunas asignaturas. Se lo comentaba porque claro, en el caso de Telecos, bueno, no sé exactamente qué grado en concreto estarás haciendo, pero es el GRES. Claro, si es el GRES, su trabajo final de grado es de 18 créditos, que digamos, normalmente está alejado de lo que es el estándar el estándar europeo, que suele estar situado más en 30 que no por debajo. Entonces, más que nada eso, que seas consciente que si te vas fuera, vayas a donde vayas en general, es decir, la exigencia fuera en términos de duración siempre es un poco mayor. ¿Vale? Aquí se te reconocen los 18 créditos, claro, no. ¿Ya estás en el cuarto año? ¿Ya estás en el tercero? Sí. Y bueno, la última es en cuestión a la admisión. ¿Hay un límite de plazas o va a vuestro criterio? ¿Hay un límite? Sí, es el límite que le propone su universidad. Ah, vale. Sí. Se suele llenar, se suele llenar. Sí. Sí, vale. No, no siempre, depende de... Sí, Que no. tu facultad no te va a nominar si ya vienen 5 o 7 personas antes de ti. O sea que... Si quieres te lo explico después, digo, porque es un poco largo. Sí, vale, vale. Decimos que son solamente 3 plazas y Teleco tiene 7 para ofrecernos, pues igual va a ser un poco complicado. Ya. Pero eso lo acordamos Vale, entre vale. nosotros. Vale. Pues, ya está. Parce qu'il est là, il est là. 10h30. Ah oui, il faut qu'on parte. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Y no duden en contactarnos. Sí, escríbenos. Sí, sí, sí.